Bienvenidos a esta serie de relatos en la casa del Nono con mi amigo Miguelito. Respondiendo una de las preguntas que más me han hecho ustedes en mis redes sociales. ¿Cómo se cortejaba una dama en nuestros tiempos? ¿Qué tiempo, señor Don Simón? Son tiempos que ya no regresan. Si nos gustaba una muchachita, yo me compraba un sombrero para poder saludarla con el sombrero. Y por supuesto, decirle cosas agradables. Qué bonita flor, bendita la cuna que te meció, cosas así, muy respetuoso. Según las circunstancias, porque por ejemplo mi primera cita ni siquiera me la esperaba. La muchacha fue la que me llamó y me dijo, hoy en la tarde hay un baile. Nos vemos en la tarde, pero tienes que hablar con mi papá. Y dije, no, yo hablar con papá no. Eso era muy necesario siempre. Sí, y pues tuve que aceptar y llegué y hablé con el papá. El papá me formó ahí con la hija, nos dio todo un sermón, me hizo responsable de su hija. Así era. Me la traes a tales horas. Y entonces fuimos al baile y la sorpresa, era candidata a reina. Ni siquiera lo sabía. Bueno, para mí fue un impacto. Era muy bonita, pero muy bonita. Era más alta que yo. También eso pasaba, ¿no? Que luego sí, había mujeres muy altas. Y al regresar tuve que entregarla con el padre. ¿Qué? Porque no llegabas a la hora. Ya la volvían a prestar. Yo no recordaba esa parte. Normalmente había que hablar con los padres para poder salir con la hija. Sí. Y normalmente siempre le mandaban una compañía. Sola no la dejaban salir. Yo tenía 7 años. En la casa que estaba en la siguiente calle había una niña de mi edad que se llamaba Rosario. Aparentemente, porque yo creo que ni sabíamos lo que hacíamos, y aparentemente éramos novios a los 7 años. Sí. Nada más, ni siquiera sabíamos lo que era ser novios, ¿no? Pero éramos novios. Realmente fue mi primera novia. No teníamos ni siquiera edad para saber bien lo que estábamos haciendo. Ya de adolescentes ya realmente ya tenía uno. Ya era diferente. La cita, lo que era formal es que era de mucha costumbre que para salir luego con alguna muchacha teníamos que hablar con los padres y pedir permiso y ponerse de acuerdo con ellos y respetar las reglas de los papás para que nos dejaran salir con la hija. Y normalmente a la hija no la dejaban salir sola, siempre tenía que ir acompañada de alguien, La tía, el hermano, que tenía uno que estar aguantando al hermano. Mi primera novia fue la que me tocó a estar en el tercer año de primaria. Había bancos en donde cabían 2 niñas y me pusieron con esa niña, Estela. Me enamoré. ¿Qué edad tenía? Pues yo creo que unos 8 o 9 años. Estela era el sueño. Todos los días que la veía estaba yo atento. Si traía torta, si no, le regalaba yo mi torta. El famoso almuerzo, ¿verdad? De la escuela. Las tortas de la escuela que eran de nata, porque todavía se vendía mucha nata, y eran también de frijoles o de plátano. Y de esa torta comían los dos. Que normalmente la preparaban, la mamá se la mandaba uno para llevársela a la escuela. Sí, ya le daban uno la torta. Bueno, todavía se usaba
la falda larga, todas las niñas. Al tobillo, ¿no? La falda llegaba al tobillo. Ya después a media pierna, muy recatadas. No llevaban escote. Sí, tratábamos de ir más o menos elegante en lo que cabe, ¿no? Elegante, como casi nunca se peinaba yo. Atrás todo el pelo revuelto, pero aquí me alisaba. Muy peinado. Nos echábamos goma, vaselina y antes goma de tragacantos. ¿Goma de qué? Goma de tragacantos. Así se pedía en la farmacia. Y esa se hacía como un gel. Y era a fuerza pegaba el pelo bien al cráneo. Bien pegado. Rodolfo Valentino lo hizo famoso en el mundo. Su peinado era pegado al cráneo. Sí, muy pegado, ¿no? Y una raya, ya sea en medio o al lado, la famosa raya. Y nos íbamos con nuestra rayita y nuestra goma de tragacantos. La mezclilla en esa época. La mezclilla en esa época estaba prohibida en las escuelas. Había muchos lugares donde no permitían que anduviéramos con mezclilla. No, sí. Era algo así medio pecaminoso. No es como ahora que la mezclilla es hasta una moda, ¿no? Tenían que ir con su trajecito de casimir, su pantaloncito de casimir, con una camisa bonita. Y además eran bien amplios los pantalones. Y nuestros tirantes, que eran los... Ya, sí se usaba mucho el tirante. Era muy elegante, con tirante. Y presumirle y agarrar el tirante y llegar así. Mire, no andamos muy lejos. Eso era importante. Pues era temprano, digo. Sí, porque... Además la costumbre en aquella época era que no se desvelaba uno mucho. No, para nada. Se llamaban los bailes tardeadas. Tardeadas, sí. Cerraban a las 7:30, 8 de la noche. Sí. Se terminó el baile. Ajá, así era. Y entonces el papá, muy tolerante, algunos, nos pedían que llegara a las 9. A más tardar. A más tardar. Ajá, sí, ya era la hora. Pero a mí me pedían a las 6, a las 5, y había que regresar, y había uno salido a las 4, 3, una hora nada más. Yo además, como dada lo que se manejaba en aquella época, pues realmente la gente acostumbraba a dormirse más temprano de lo que se hace en la actualidad, porque pues en aquella época además, qué diversión o qué distracción podía haber en la noche. No había nada. Realmente la televisión pues, no existía o apenas estaba empezando. Lo único que había era el radio, y normalmente los programas buenos eran desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche o las 10 de la noche, cuando muchos los programas buenos de radio. ¿Te acuerdas del programa de Ricardo Lacroix? Sí. Y su secretaria Margot. Dispare, Margot, dispare. En la casa de huéspedes de Mejoral. También. Ese era con el panzón panseco. El panzón panseco, sí. El que la hace la paga también. Y yo todavía oí en el radio el monje loco. El monje loco, a la época de terror, el monje loco. Sí. El doctor Iku. Bueno, en mi caso, para que se diera cuenta, siempre procuraba tener gorra o sombrero. Se usaba mucho la gorra y se quitaba uno la gorra. Para saludar. Eran tanto como palabras a la mujer. Se le decía qué bonita estás. Qué elegante. Qué elegante, qué tu vestido, qué bonito te queda. Adiós, mi virgencita. Me persino delante de usted. Era una manera de entablar, y ella pues se sentía de lograr un acercamiento, ¿no? Lograba besos. Ya era un avance cuando le tomaba uno la mano. Eso ya era un buen avance. Un buen avance. Por eso se dice de la manita sudada, porque lo máximo era así le decían.
Primero Bueno. tenía uno que entablar la relación, Ajá, a platicar, y después ya le decía uno ajá. que quería uno ser el novio. Así ella aceptaba, que casi siempre decían que sí. Sí, pero realmente yo que de menos así lo hacía, ¿no? Si alguna jovencita me gustaba y quería que fuera mi novio, pues así se lo pedía, ¿no? Pues después de entablar un acercamiento, como usted lo menciona, le preguntaba, oye, ¿quieres ser mi novia? Como usted dice, normalmente decían que sí, ¿verdad? Sí, que siempre. Y la Porque que decía que no, pues la ya. antesala era la relación, Yeah. no hablar de noviazgo, sino hablar de cosas Yeah. del tiempo, de su situación, de mi situación. Y ya Sí. se entablaba una relación antes Sí, de siempre. decirle El acercamiento. el acercamiento. Te acompaño al pan. Y ahí Ah, en el- eso era de mucha costumbre. En las noches, en los hogares, se reunía la familia para tomar café con leche y pan dulce. Entonces muchas veces la hija era la que acostumbraba ir a la panadería por el pan para la Sí. cena. Y ahí era cuando uno la acompañaba. Y si nos iba bien, nos regalaban un pan. De ahí nace esa famosa frase que quedó por mucho tiempo. Para iniciar, ¿a qué hora sales al pan? Y ya, si ella contestaba, era que sí quería. Así era. Si no, no decía a qué horas. Ese era el antesala, el preámbulo para el noviazgo. Por lo menos, mínimo, pues yo con unas 2 semanas. Variaba, ¿no? Variaba, sí, Variaba de mujer. porque a veces ellas también lo ayudaban a uno y Sí, sí. ¿Qué es esto, Dios mío? oh, los quesos. ¿Qué tiempos aquellos? Yo vivía en Puebla y tuve la ocasión de viajar en un coche, cosa que nadie podía hacer, en un convertible de 1935. Uy, en aquella época, por Un eso. Ford y convertible, y toda la gente se paraba para ver el carro. Siempre en aquella época. En las calles había puras carretelas, Sí, sí. puros coches, caballos. Mucho caballo. Sí, y yo montado en un Bien. Ford. En aquella época usaba yo medias de popotillo. Los niños usaban pantalón corto, medias de popotillo y zapatos de charol. De las medias, como decía usted. Sí, medias. Las reglas de cortesía eran La educación. la educación, o sea, muy un verdadero hombre educado. Como no había ocasión de entrar a su casa, pues no hacíamos ese protocolo. Pero en el jardín, primero la niña se sentaba y ya después uno al lado. No, uno se sienta y ella después no. Tener atenciones, muchas cortesías con ellas, que eso es en lo que se fijaban ellas. Yo me acuerdo que caminar en la calle siempre debería uno de dejar la calle en la parte y adentro y uno lo que daba la banqueta. Una cosa de mucho respeto. Además no podía uno invitarla a un restaurante si no había pasado tiempo de noviazgo. Solamente ya con tiempo de noviazgo le invitaba uno a un restaurante y ahí uno se deshacía en atenciones. La silla, la servilleta, el acercamiento. Y le servía uno su Le refresco. servía uno el refresco, es decir, ser lo más atento posible. Que estaba uno muy atento a lo que podía necesitar su pareja, ¿no? También al levantarse, corría uno atrás de la silla para jalarle la silla y que ya pudiera salir. Y llevarle regularmente una flor, aunque sea cortada del jardín. Como no tenía uno dinero, pues yo lo cortaba del jardín y llegaba yo con flor. Cualquier flor era buena. Bueno, una vez no encontraba una y había en el suelo de esas flores amarillas. De esas tomé una y se la llevé y le gustó. Dije, "Ah, qué bueno". Pero era una flor
de orines de perro. Era muy variado el que empezara uno. Había muchachas que tomaban la iniciativa y eran ellas las que lo atacaban a uno. A mí me tocó una novia que el primer día me dio el beso. Me quedé asombrado. Pero otras no. Tuve otra novia que nunca le gustaba besar. Platicar sí, pero besar no. Y la tuve que dejar por eso. No, la primera cita, a donde ella quisiera, no lejos de su casa. Después, ya con tiempo, la llevaba uno al cine, que era la única diversión que había. No, y además era el único lugar donde podía uno tener cierta privacidad, ¿no? Y acercamiento. Para poder estar abrazando y apapachando. Ni veíamos la película. De ahí no pasaba. Todo dependía luego de la pareja, ¿no? Porque pues, sabía que le gustaba el deporte, sí. Se acostumbraba mucho a ir al parque, también era un lugar muy preferido luego de las parejas, ¿no? Regularmente eso venía más adelante. Hablar con los padres ya era una cosa muy seria. Regularmente no, nada más era entre los dos. En mi caso, pues ya desde el momento que le pedías permiso a los padres para salir con la hija, ya lo demás pues, era de imaginarse que si estaba saliendo con la hija, pues iba a lo mejor a acabar en un noviazgo y tienes que regresar temprano. El Pit Parade era muy usado en aquella época. Era música romántica, fue de moda. Por ejemplo, en mi época estaba el blues, Frank Sinatra, Bing Crosby. Bueno, a mí me gustaba mucho, lo usé con varias novias que tuve. Day and Night, noche y día. Esa era muy buena. Esa era romántica. Frank Sinatra y muchos más. Hubo una muy buena en aquella época de origen de Estados Unidos. You belong to me. Tú me perteneces. Ah, sí, tú me perteneces. Había mucha música. Esa noche y día también era de las preferidas, ¿no? Sí. Hubo también una película sobre ese tema, creo. Ya no me acuerdo muy bien. Las flores, sobre todo, flores. Era muy socorrido regalar flores. Y era lo clásico, las flores, los chocolates, llevarle un corazoncito de papel o de alguna figura elaborada, regalarle unas medias. Se ofendían. Y si uno las llevaba, la muchacha se enojaba, era una ofensa. Y también luego se usaba mucho los artículos sobre los artistas de moda. Sobre todo los artistas de Estados Unidos de aquella época eran muy buscados, ¿no? Por la juventud del momento, y luego cosas muy sencillas, ¿no? Pero sobre todo las flores. Realmente para mí fue muy impactante esta muchacha que les platico, que me llamó, ella me llamó en su puerta. Dice, pídele permiso a mi papá para ir. Me pareció algo como una lotería. Que me acuerdo mucho que una de las novias que tuve, yo le gustaba mucho ir a ver los juegos en los estadios, cosas que a mí nunca me han gustado. Y alguna vez me llevaban a ver el juego en aquella época del Poli contra la UNAM. Era lo clásico. Allá creo que en un estadio, creo en el Ciudad Universitaria, algo así, no sé dónde. Había uno en Ciudad Universitaria. Estaba lejísimo siempre. A la hora de regresar, tenía que regresar caminando porque era tal la cantidad de gente que no cabía. Que no había otra manera. Tenía que ir si no se enojaba conmigo. Bueno amigos, llegamos al final de esta plática. Esperamos que les haya gustado. Para mí fue encantador. Yo me llamo Miguel Palacios y soy amigo del Nono, que es abuelo en italiano. Y yo también soy Nono. Somos de la misma época, vivimos esa vida que nos tocó y que tuvo maravillas, como la vida actual también tiene grandes maravillas. Así Pero a nosotros nos tocó
iniciarlo en esa forma. Hay mucho más que hablar de esto, muchísimo. Chao. Arrivederci.